Hola a todos, estamos en un nuevo episodio del Espaciómetro. El día de hoy tenemos el agrado de recibir a la licenciada Maritza Canek. Maritza Canek ha acumulado más de 35 años en una gama de actividades profesionales, desempeñándose como supervisora de proyectos productivos, así como puestos claves en diferentes fundaciones, destacando como directora ejecutiva en 4 de ellas. Su historial académico es amplio, contando con una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en Desarrollo, especializaciones en temas gerenciales y directivos, y más recientemente una certificación con Scrum Master de Pan American Business School. Su área de especialización es la formulación de proyectos productivos. También creo que es valioso mencionar que la licenciada actualmente trabaja en el diseño y dirección de proyectos y programas de desarrollo social económico e inclusión financiera, con énfasis en financiamiento de primer y segundo piso para el desarrollo de pymes, energía renovable y vivienda de interés social, con ejes transversales de equidad de género y multiculturalidad, diseño y ejecución de programas cortos de formación técnica en microfinanzas, gestión, dirección y ejecución de proyectos de inclusión financiera y social. Eh, Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos muchísimo por estar acá. La licenciada Maritza Canek es gerente de banca social actualmente en el CHN, ¿verdad? Y pues tenemos el honor de tenerla por aquí. También nos acompaña Regina Chua, que es la líder de mercadeo de Grupo En Punto, y pues su servidor Mauricio Corso. Dia do capaceta, viva do podcast, viva do podcast, viva do podcast, viva do Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente, licenciada. De verdad estamos muy contentos de tenerla en este espacio. Eh, pues usted y yo ya tuvimos oportunidad de conocernos hace ya algunos meses y fue a partir de ahí donde dije yo, usted tenía que estar en este espacio, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque pues me pareció muy interesante toda su experiencia que ha tenido en planes de desarrollo y yo me quería enfocar inicialmente que nos pueda contar ¿cuál ha sido realmente su trayectoria en el enfoque de desarrollo de proyectos que al final de cuentas terminan impactando a la vivienda? Entonces, si nos puede contar, sé que su expertise es gigante, gigante, pero si nos puede ir resumiendo un poco cómo ve usted ese panorama y cómo ha sido su experiencia en Guatemala. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacida de estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de que conversemos sobre el tema de vivienda y desarrollo, porque realmente cuando uno habla de desarrollo tiene que hablar de vivienda también. Y vivienda es multidimensional, o sea, tiene muchas dimensiones que cuando uno llega a una comunidad, por ejemplo, y empieza a analizar la situación de la comunidad, uno termina en la vivienda y en las condiciones en las que viven las familias, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque vivienda representa seguridad, representa la condición también socioeconómica de las familias y representa el espacio donde también están creciendo otros guatemaltecos. Entonces uno muchas veces llega con un proyecto de salud, por ejemplo, ¿y qué sucede? Terminamos observando que la vivienda tiene paredes descubiertas, donde está posiblemente la chincha picuda y eso genera enfermedades, o el techo se está lloviendo, tiene hoyos y entonces el piso es húmedo y hay enfermedades broncointestinales. Entonces uno por eso tiene que analizar la situación de la vivienda desde distintas perspectivas, ¿verdad? Y no solo sobre bloque y hierro y cemento, sino que sobre el contexto humano en el cual las familias conviven y también desarrollan sus actividades productivas. Cualquiera quiere llegar después de una jornada larga de trabajo Sí. a su casa y encontrar un ambiente agradable, limpio, con ciertas comodidades como servicios básicos y sentirse pues cómodo y feliz, porque ese es el término que puedo utilizar. Y eso es lo que falta en muchos guatemaltecos
que constituyen el déficit habitacional en Guatemala, especialmente el cualitativo, ¿verdad? Sí, súper interesante. Aquí creo que justamente como usted mencionaba y lo hablábamos anteriormente es, vemos a ver, la solución técnica de vivienda social, técnica constructiva, si así lo queremos ver, existe, ¿verdad? O sea, ese tipo de producto ya es factible realizarlo. Hay muchas entidades que gracias a Dios se enfocan en cómo generar este producto y muchas empresas, ¿no? No solo nacionales, sino que internacionales. Y sabemos que para poder hacer vivienda social a nivel de producto técnico constructivo, ya sabemos que hay ciertos requisitos técnicos de cimentación, de suelo, estructurales, de cubiertas, de ventanería y todo lo demás. Y que eso es valioso y hemos tenido otros espacios, por ejemplo, con techo, con hábitat para la humanidad próximamente y diferentes instituciones que al final de cuentas se enfocan mucho en cómo llevar ese producto a estos lugares y cómo financiarlo sobre todo. Pero como usted bien lo dice, algo que nos interesa mucho de su expertise, licenciada, es eh, todo lo que conlleva, ¿verdad? Usted hablaba, por ejemplo, ahorita del tema de salud. Y el tema de salud, evidentemente, cuando se hacen visitas de campo, me imagino, o visitas que lo han invitado a usted a participar en proyectos y el tema de salud, y termina viendo que es el tema es de vivienda, ¿verdad? O sea, y que va de la mano. Y obviamente para cubrir el tema de salud, de nada nos sirve solo generar medicinas o campañas de ciertos medicamentos. Al final de cuentas, el problema hay que arrancarlo de raíz, ¿no? Y es la problemática de fondo. Usted tiene mucha experiencia en hacer este tipo de investigaciones. ¿Usted nos puede contar algún escenario? Por ejemplo, usted me contaba en alguna ocasión un escenario en donde era tema de financiamiento, ¿verdad? O sea, que las familias buscaban financiamiento para sus propias empresas y al final surgía un tema de vivienda. Ese tipo de experiencias creo que son bien valiosas que usted nos pueda explicar y cuáles fueron las metodologías que ustedes fueron implementando desde que conocieron el problema, detectaron la solución y cómo llevarlo a cabo. Muchas gracias. La verdad es de que nuestro país es un país maravilloso, diverso, plurilingüe, multicultural, y eso hace que las soluciones tengan que ser flexibles, adaptadas al contexto en el cual llegamos a trabajar y sobre todo trabajar con la gente, ¿verdad? Las autoridades locales, los líderes comunitarios y las mismas familias que se involucran dentro de los proyectos y con esa base poder levantar las necesidades que tiene la comunidad. Y les aseguro que no hay una receta para todo el país, ¿verdad? Sin embargo, sí hay elementos claves. Primero, necesitamos información. Y muchas veces a nivel de los que estamos detrás de un escritorio, no logramos tener información reciente también de cómo están esas comunidades, actualizar información que nos permita también diseñar estrategias. Pero en las comunidades, el trabajo con la localidad es fundamental para poder hacer un trabajo de impacto. Luego, tenemos que priorizar las necesidades que tiene la comunidad, ¿verdad? Porque muchas veces también hay serios problemas, por ejemplo, de agua y entonces uno se encuentra con que de pronto la comunidad no tiene agua, no tiene energía eléctrica, por supuesto que va a tener problemas de vivienda, Sí. sin duda alguna. Entonces ahí es cuando uno como especialista en desarrollo empieza a identificar, a jalar el hilo y poder identificar aquellos puntos donde debemos de golpear para tener impacto, ¿verdad? Tema de agua, por ejemplo. Y aquí traigo a colación un proyecto que se hizo hace muchos años en el que participé en una cooperativa al margen del río Sumacinta de retornados, donde ellos tenían entre la selva un hermoso nacimiento de agua, pero tenían que ir a traer agua al río Sumacinta y ahí quienes iban, las mujeres y los niños, y se resbalaban y el río Sumacinta es pero súper caudaloso y ahí no, pues se ahogaban, ¿verdad? Entonces el proyecto era un proyecto en alianza con instituciones internacionales de apoyo y entonces se diseñó un proyecto de energía renovable para bombeo de agua. Entonces nos encargamos, en lo personal, yo estaba responsable de todo el trabajo con la comunidad, de organizarla
y hacerla participar en el proyecto para que cada vivienda, si podemos llamarle vivienda donde ellos estaban, tuviera un chorro. Y entonces el técnico diseñó todo el proyecto con paneles solares, porque hasta la naturaleza es maravillosa en este país. Y había una lomita donde quedaron perfectamente instalados los paneles. Se hizo el tanque de captación, el bombeo de agua, y vimos a las familias con su chorro. Y entonces terminamos con un serio problema social al final, porque era el miedo a ir a traer agua, los riesgos de los niños y de las mujeres, y ya luego imagínense el cambio solo con abrir el chorro, ¿verdad? Pero eso se logra solo con el trabajo cercano con la gente y también ser muy empáticos con las necesidades que ellos tienen, ¿verdad? Y que quieren. Sí, yo creo que es bien importante eso cuando uno ve, digamos, estos procesos, justamente hacer ese tipo de habilitación social, encontrar la dolencia y esto va a amarrar a esto y así nos vamos. Pero a mí me parece súper interesante cómo las comunidades siempre son relativamente muy abiertas y me gusta mucho que regularmente ellos ya tienen identificado, o sea, justamente me da miedo ir a traer agua o cosas así, pero son muy abiertos a buscar esas soluciones siempre y cuando uno le dé esas herramientas, justamente, ¿verdad? Claro. Y que las familias también confíen, ¿verdad? Confíen en las instituciones, porque eso es otro elemento que uno encuentra y es perfectamente aceptable que algunas tienen miedo o tienen desconfianza, algunas han llegado gente que les dice que van a llevar un proyecto y no lo llevan, entonces son desconfiados. Entonces ese es un elemento también que uno tiene que trabajar con mucho profesionalismo y sobre todo, y reitero, con las autoridades locales. Licenciada, ¿y cómo hacen, por ejemplo, para entender y que la audiencia entendamos de la manera adecuada es cómo funciona el financiamiento de estas soluciones, ¿verdad? Porque nosotros vemos muchos problemas. Ahorita usted habla un tema de acceso al agua, que es recurso vital, ¿verdad? O sea, y es valiosísimo. Pero seguro, pues yo intento conocer mucho el interior del país, irme a meter a diferentes municipios. De hecho, personalmente me estoy proponiendo, estoy trabajando todavía mi plan de conocer todos los municipios de Guatemala. Va a costar un montón a nivel de viajes, de rutas y todo lo demás, pero me lo estoy proponiendo para ver si lo arranco a finales de este año. Pero más allá que eso es conocer el país y entender cuáles son las problemáticas reales que tenemos. Cuando usted menciona este tema del agua, que es valiosísimo, ¿cómo se hace el planteamiento para poder solucionar eso cuando realmente es un trabajo social, ¿verdad? Porque no es un tema lucrativo, o sea, es un tema sin fines de lucro y que estoy seguro que hay muchas personas que nos oyen que tienen ideas de cómo solucionar algunos problemas y conozco mucha gente que tiene el interés de hacerlo literalmente por ayudar al país, no por generar intereses tan menos económicos y menos políticos. Entonces, ¿cómo funcionan esas iniciativas? Digamos, usted hablaba de una cooperativa, ¿verdad? O sea, yo admiro muchísimo las cooperativas y quisiera que después entráramos al tema de cooperativismo, pero ahorita, ¿qué pasa si encontramos un problema? ¿Cómo funciona una entidad en cuanto a un problema? ¿Cómo funciona la estructura de comunicación para poder llevar a cabo alguna solución o algún análisis? Quien quiera solucionarlo solo está arando en el desierto. Yo creo que aquí el tema de alianzas estratégicas es fundamental. Si sumamos todos los que estamos interesados en aportarle al país en determinados temas de desarrollo, creo que podemos lograr mayor impacto, ¿verdad? Yo he trabajado mucho en el tema de alianzas estratégicas y eso a mí me ha llenado de mucha satisfacción porque hemos dado y alcanzado impacto en iniciativas que hemos propuesto, pero solitos no podemos, ¿verdad? Por ejemplo, hace muchos años trabajamos un modelo de financiamiento para municipalidades, por ejemplo, ¿verdad? Y hay que desarrollar mecanismos y eso significa que necesitamos fondos no reembolsables de entidades internacionales o de fundaciones que tengan fondos para asistencia técnica, para lograr hacer estudios de preinversión, porque esa es la gran ausencia que tenemos en el país muchas veces. Hay instituciones financieras
que tienen el mejor deseo de participar en proyectos de agua y saneamiento, de energía, pero los estudios de preinversión muchas veces no se logran tener. ¿Por qué? Entonces, porque son fondos no, que Sí, por el necesitamos recurso, fondos digamos. no reembolsables para esas inversiones. Ya, Yo ya le entendí, perdón que la interrumpa, es Sí. como las entidades estas dicen, yo te puedo dar dinero para ejecutar, no sé, el tema de energía renovable, lo que sea, pero entregame tales y tales estudios para que yo pueda analizarlo y validar de que mi inversión sí, o sea, o la donación sí va a tener una lógica, una coherencia técnica, pero piden ciertos requisitos previos para poder validar la donación. No sé si esa es la ruta. Sí, o el O el financiamiento, financiamiento. ¿verdad? ¿Qué necesita un fondeador o un financiador? Pues tener la viabilidad técnica y la viabilidad económica financiera del proyecto, ¿verdad? Y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Esos son los elementos claves y muchas veces hay necesidades en las comunidades sentidas, pero no tienen los recursos para esos estudios de preinversión que se necesitan también para sustentar pues la inversión, ¿verdad? Sí, sí, ya le voy entendiendo. Y entonces, ¿cómo termina de cerrarse el ciclo? O sea, existen estas entidades que vienen y, a ver, creo que todo empieza un tema, como usted bien lo decía, de comunicación a nivel municipal o a nivel de ciertos grupos de líderes o COCODES, y estos pues hacen un llamado a que están teniendo cierta problemática, o viene un tercero y lo identifica, luego pues levantan la mano a nivel de ciertas organizaciones para ver cómo pueden ayudar. Sucede esto de los estudios, como mencionaba, estudios de preinversión, se validan los estudios de preinversión y luego pues ya entra esta entidad a fondear el proyecto, digamos, para llevarlo a cabo. Esa es la ruta. ¿Y cuál es, digamos, el financiamiento? Por ejemplo, a esta comunidad se le lleva agua a la comunidad y quién termina a pagar toda la infraestructura y todo lo demás. O sea, Bueno, por eso están las municipalidades, ¿verdad? Las municipalidades tienen ese tipo de responsabilidades también. O se pueden identificar otros actores, por eso reitero, el tema de alianzas público-privadas es fundamental también para impulsar programas de desarrollo. Y bueno, también hay que reconocer que en la actualidad también hay cooperación internacional. Hay que identificar dónde están apoyando y qué líneas tiene la cooperación internacional en el país para complementar esfuerzos, ¿verdad? Porque lo que yo sí veo actualmente en Guatemala es que todos tenemos que buscar esos aliados. Hasta las entidades financieras como el Banco CHN busca esos aliados con quienes trabajar y hacer realmente una visión 360 de las necesidades que tienen las familias, ¿verdad? Nuevamente, vivienda es un tema fundamental, pero por ejemplo en Guatemala cuando hablamos de vivienda, en el interior del país hablamos de viviendas productivas, por ejemplo. Entonces ahí se amarra otro tema que es la productividad en el interior del país, la generación de empleo. Y hay que reconocer también que encontramos fuertes limitaciones también por la pobreza que hay en el país, ¿verdad? Y que requieren de mayor apoyo no financiero en muchas ocasiones. ¿Usted nos podría ampliar un poco más de las viviendas productivas? O sea, Sí. me interesa ya irme inclinando eso porque creo que la línea que hemos llevado pues de este episodio ha sido bien interesante porque nos contó un poco los retos que existen, las otras perspectivas que existen, que normalmente no las vemos tan latentes, ¿verdad? A veces estamos tan metidos, sobre todo pues la mayoría de personas que escuchan este espacio, estamos muy metidos en este podcast es de vivienda asequible, pues, o sea, entonces mucho vivienda, vivienda, vivienda. Yo le digo, me levanto pensando en vivienda y me duermo pensando, todo el tiempo estoy pensando en vivienda. Entonces, ¿cómo solucionar? ¿Cómo hacer nuevos productos? ¿Cómo innovar? Entonces, a veces como que se nos bloquea un poco también la vista 360 que usted mencionaba y solo estamos tan metidos en el producto que a veces también es importante salir del problema, ver a los alrededores y regresar, ¿verdad? O sea, porque eso nos amplía un campo de visión extraordinario. Entonces, por eso me interesaba mucho su opinión y los antecedentes previos, pero entendiendo cómo funciona todo esto,
¿cómo ve ahora usted qué alternativas existen en el interior? Incluso, pues, me atrevo a decir ni tan lejos, pues, o sea, yo he tenido oportunidad de ir a un proyecto, es un condominio privado, ¿verdad? En Amatitlán, casas de 350,000 quetzales, más o menos, 3 niveles, 3 metros de frente, eh, y las casas se han vuelto productivas, ¿verdad? O sea, son casas o sea, podríamos hablar en la periferia de la ciudad, pero que las han convertido en farmacias, en abarroterías, salones para pintar las uñas, salones para el pelo, áreas de masajes. O sea, eso me parece súper interesante porque la gente llega y tal vez sí tiene un ingreso, pero no logra cumplir todas sus necesidades o se quedó sin empleo en X momento, pero le gusta la casa, le ha costado mucho, lleva X cantidad de años pagando su casa, no la quiere perder y entonces ahí mismo monta su farmacia y tiene lo básico, pero la misma comunidad del entorno le permite pagar su propia vivienda a 25 o 40 años, no importa. Pero la gente quiere cuidar su casa y no perder su crédito y no digamos su récord. Entonces, eso que es uno que lo logra ver muy continuamente, ¿no? O sea, también hay por Ciudad Quetzal proyectos similares, ¿verdad? Eso se me vino a la mente. Sí, que hemos tenido oportunidad de ir a visitar y San José Pinula también hay productos así. Entonces, pero eso es, otra vez, es la ciudad, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa en el interior? Que realmente usted lo mencionaba muy bien y el déficit es muy alto en el interior, pero también el tema de pobreza es más fuerte en el interior en muchas grandes partes, pues, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, nuevamente el tema aquí parte de un tema de que en nuestro país el 70% del empleo se genera en el sector informal de la economía. Y son todas estas personas que usted citó hace un momento, que en su vivienda ponen su negocio. En el interior del país esto es mucho más acentuado, porque no hay fuentes de trabajo formal. Entonces, uno va encontrando incluso comunidades especializadas, o por lo menos hace unos años eso era, por ejemplo, Nahualá, todo mundo carpintero. Y a la casa que uno llega, hay algún trabajo de carpintería. O, por ejemplo, en Atitlán, San Juan de la Laguna, el tema de textiles, pues, ¿verdad? O sea... Correctamente. Y así uno va por el occidente viendo comunidades donde se especializa, San Francisco el Alto, ¿verdad? Donde hacen pants y playeras y todos estos artículos deportivos. Entonces, cuando uno ve esa realidad, tiene que pensar en lo que llamamos vivienda productiva y es espacios dentro de la vivienda donde la gente trabaja, genera sus ingresos y con eso paga un préstamo que le den para vivienda. Y esa es parte de la experiencia que yo tuve hace muchos años trabajando con instituciones no reguladas como fundaciones y asociaciones con programas de microfinanzas en el país. Estas instituciones daban un crédito productivo para comprar máquinas o capital de trabajo, pero también se fueron dando cuenta del tema de vivienda y en coordinación con el programa que yo lideraba en esa época, empezamos a trabajar conjuntamente y nosotros les financiábamos como segundo piso y estas instituciones otorgaban microcréditos para vivienda. Y entonces nos enfrentábamos al tema de pobreza, ¿verdad? Y capacidad de pago, porque nuevamente tenemos que pensar en la sostenibilidad de las iniciativas, porque si no, no vamos a perdurar en el tiempo. Entonces, ¿cómo se ha trabajado o se trabaja? La mejor forma de trabajar en el interior del país, en comunidades rurales, es pensando en un concepto de vivienda progresiva. Si queremos darle una casa, ojalá pudieran, pero no pueden. Muchas veces tienen su casa, pero de mala calidad, incompleta, hay hacinamiento, lo que necesitan es una ampliación para que los niños duerman en una habitación, los esposos en la otra. Pero la experiencia nos mostró que teníamos que también dar ese crédito productivo para vivienda. Entonces nació el concepto de vivienda productiva. Y entonces las familias prefieren mejorar inicialmente su área productiva porque con eso fortalecen los ingresos familiares.
Y entonces me decían, en el próximo crédito ya vamos a hacer el cuarto para los niños. U otros decían, es que yo quería mi cocina, pero mejor arreglé el área donde está mi telar, porque ya pude contratar a otra persona, ya compré otro telar y entonces ahora tengo más ingresos, puedo pagar más fácil mi crédito y sigo con un siguiente crédito. Entonces el concepto es de microcréditos consecutivos para lograr una mejora paulatina, pero con calidad en el tema de vivienda. Súper. Me encanta, qué interesante. Sí. Digamos, otras herramientas, o sea, el tema de la vivienda productiva creo que es bien valiosa y vemos que al final de cuentas es una respuesta, ¿no? Que eso es lo que hemos hablado mucho en este espacio, que al final de cuentas buscamos generar soluciones, pero estas soluciones tienen que responder obviamente al dolor, ¿verdad? A las dolencias que existen. Y esto es un gran ejemplo que al final, como uno con una buena investigación, un buen análisis, una buena interpretación, va generando productos que respondan directamente a las necesidades. Pero entiendo también que muchas familias empiezan con una casa, ¿verdad? Tienen su terreno y pues obviamente, justamente como usted dice, por situaciones de pobreza, no tienen la capacidad de pago, pero también existen planes, por ejemplo, digamos, hubo un plan que se hizo para quitar el piso de tierra, ¿verdad? O sea, y era ponerle concreto a muchas comunidades cercanas a la ciudad de Guatemala, por ejemplo. O sea, y ese fue un plan que se hizo, si no estoy mal, 2018, en que una empresa lo organizó y fue, vengan todos los voluntarios que quieran, vamos a ir a vertir concreto a pisos y nos van a ayudar y todos teníamos que hacer eso. Entiendo que también existen ese tipo de productos para familias que tienen más complicaciones todavía, que no pueden sacar ni un microcrédito para poner la losa o la cubierta formal, pero sí existen ciertas alternativas para poder pagar y hacer un piso de concreto, ¿no? Sí, la verdad es de que las instituciones que trabajan en el tema de vivienda progresiva, como le llamamos, tienen que estar muy dispuestas. La metodología de atención de estas familias está muy en función de qué quiere la familia, cuáles son sus problemas y cómo podemos ayudarlos a solucionar aquellos problemas que más están afectando su calidad de vida, ¿verdad? Y entonces se hace un diagnóstico de la problemática de la familia en el contexto vivienda, que engloba también salud y engloba calidad de vida en general. Y entonces si identificamos, y generalmente es así, piso de tierra, ya sabemos que van a haber enfermedades broncointestinales. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas de estas familias también tienen miedo a un crédito. Eso le iba a preguntar, ¿cómo funciona esta metodología? A ver, ya vimos que hay problemas, que hay soluciones, hay alternativas, que las alternativas son progresivas literalmente, ¿verdad? Porque no es, te construye tu casa ya funcionando y aquí tenés tu área de trabajo y tus dormitorios y tu techo, o sea, vamos por partes, pues, mediante se vaya pagando. ¿Cómo funciona justamente, uno, el poder, el poder que estas familias tengan acceso al crédito, o sea, la facilidad de crédito para estas familias que no están bancarizadas? A ver, que yo me volteo a verlo en vivienda actual en Ciudad de Guatemala y definitivamente sí se puede calificar y hemos podido calificar a familias no bancarizadas. O sea, por medio del FHA, los bancos también ya tienen más apertura en el tema y ya es, obviamente, es una metodología que hay que trabajar, pero la figura existe. O sea, el tema no es que cómo darle crédito a una persona no bancarizada, sino que primero, a nivel cultural, cómo quitarles el miedo al crédito, que creo que es el reto más grande, porque nosotros hemos tenido casos donde hay familias que dicen, es que yo no estoy bancarizado. No importa, pero esa familia sí quiere el crédito porque sabe que es la forma para poder acceder a su vivienda. Pero, ¿qué pasa cuando tengo miedo al crédito? Pues, ¿verdad? O sea, ahí es otro problema adicional. Uno. Y dos, ¿por qué medio se hace ese, ¿verdad? O sea, ese préstamo, ¿cómo viene a nivel institucional, digamos? Bueno, primero
las organizaciones que trabajan este tipo de créditos son instituciones que le llamamos de microfinanzas. Fundaciones, asociaciones y cooperativas también participan en esto. Estas instituciones, la gran ventaja que tienen es que tienen equipos de trabajo en campo y saben profundizar donde muchas veces otros no podemos, en áreas verdaderamente rurales, ¿verdad? Y hay incluso perfiles especiales para las personas que trabajan en estas instituciones. Por ejemplo, que hable un idioma maya del área para que comprenda a las personas, especialmente a las mujeres, que algunas veces hablan español o entienden español, pero no se sienten cómodas hablando español. Segundo, pues muchas veces entran a las montañas, entonces tienen que manejar una motocicleta para poder lograr llegar. Y luego, estas personas tienen que estar sujetas a un proceso de capacitación y sensibilización para poder atender a este tipo de familias, ¿verdad? Y en vivienda hemos trabajado y vamos a seguir trabajando, especialmente en CHN, para que las familias logren tener soluciones con calidad. O sea, también brindarle a la familia una asistencia técnica constructiva, porque no se trata simplemente de hacer una torta de cemento, sino que esa torta de cemento quede bien hecha, sobre todo si se le da un microcrédito de 1,000 quetzales, por ejemplo, que eso quede bien, que realmente le resuelva un problema y la familia esté contenta. Y esto nos lleva a decirles concretamente que este personal tiene que hacer una evaluación, primero técnica de la vivienda y también socioeconómica de la familia. Y entonces, con base en este tipo de análisis, el asesor puede concluir en una propuesta para la familia y decirle, mire, ¿no le gustaría un crédito para que ya no se le haga lodo adentro de la casa y una torta de cemento? Ay, ¿cuánto me puede costar eso? Dicen, ¿verdad? Porque no tienen experiencia crediticia. Y cuando el asesor les dice, ¿cuánto puede usted pagar? Y la familia puede decir, pues yo puedo 200 quetzales. El asesor lleva sus herramientas tecnológicas y hace el cálculo y le dice, sí, le podemos dar un crédito. El crédito puede ser de tanto, usted puede pagar 200 quetzales y ¿sabe qué? Si usted paga puntual, podemos después cambiar el techo de la casa. Ay, no le creo, sí, le damos un siguiente crédito. Y esto se llama créditos consecutivos o subsiguientes. Y ahí va el concepto paulatino para familias de bajos ingresos, para los que queremos realmente lograr llegar a esos niveles. Mire, y eso es tan interesante, pero tan realista también que ese tipo de herramientas pueden funcionar, es más, funcionan, ¿verdad? O sea, a nivel de ciudad y vivienda asequible, me refiero. O sea, ¿cuántas casas no hay? Usted va a zona 1, lamentablemente, me encanta zona 1, pero usted ve zona 1 y hay casas abandonadas, ¿verdad? O sea, que no quiero entrar en temas específicos del centro histórico y temas del IDAE y todo lo demás. O sea, ese no es el punto de esto. Es que así como hay en zona 1, también hay en zona 2, por ejemplo, y hay en zona 6, y en zona 5, y en zona 4. Casas muy bonitas, descuidadas, abandonadas, que hay veces que las familias no han podido. ¿Y qué es lo que pasa? Dicen, es que por la remodelación completa necesito 200,000 quetzales. Sí, pero eso es por la remodelación completa de la casa. Pero ¿qué pasa si sacas un crédito de un año de arreglar el techo de primero? Arreglemos el techo, ¿me entiendes? O sea, pero muchas familias al final prefieren dejar abandonada la propiedad, irse a rentar en un apartamento más pequeño con X condiciones, que no es propio, pagando muy caro en ubicaciones muy lejanas, pero no tienen, porque no han querido formalizar estas herramientas. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, que también son soluciones que al final, ¿qué es lo que buscamos aquí? No es un espacio para vender nuestros apartamentos, ¿verdad, licenciada? Este es un espacio para sensibilizar mucho a los profesionales y a la audiencia, las familias que quieren tener acceso a vivienda, que es
hay soluciones para tener vivienda, pues, o sea, y cuál es la forma para acceder a esa vivienda, ¿verdad? O sea, entiendo que ustedes, pues, no solo en el banco, sino que a nivel de todas las instituciones donde usted ha participado, esas herramientas son de fácil acceso para una persona bancarizada ya, imagínese, ¿verdad? O sea, Bancarizada y no bancarizada. y no bancarizado también, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va mucho, por ejemplo, otro tema que he explorado mucho es el tema de las cooperativas, ¿verdad? O sea, las cooperativas están teniendo un gran impacto, pues, o sea, están haciendo una labor muy fuerte donde muchas veces las instituciones grandes como los bancos no tienen acceso al ingreso. No es que no tengan, o sea, es complejo, ¿verdad? O sea, llevar una sucursal a tal lugar a nivel de operación y todo lo demás, pero una cooperativa se ha preparado para trabajar en toda esa línea donde el banco le cuesta acceder. Y por medio de estas figuras y de estos proyectos es donde al final se van generando ese tipo de soluciones que creo que usted lo mencionó y yo lo tengo súper metido en la cabeza y siempre lo voy a decir hasta que me muera, pero es dignificar a las familias, pues, ¿verdad? O sea, el hecho de cambiar un piso de tierra a un piso de concreto que le costó X y lo pagó en 2 años por X cuota, está dignificando a la familia, pues. Esa persona que está trabajando en ir a buscar a doña Juanita que está tirada en el piso haciendo un telar y le ofrece esa propuesta, esa persona está dignificando a las familias, está siendo parte de la dignificación de las familias, pues, ¿verdad? Entonces, creo que todos los involucrados que estamos metidos ahí estamos poniendo un granito de arena en ayudar. Nosotros tenemos la dicha de hoy tener un piso que no es de tierra, o sea, no dormimos en un piso de tierra. ¿Cuántas familias sí lo hacen? Y perdón, muchas veces estamos con los brazos cruzados, pues, ¿verdad? O sea, entonces creo yo que ahí es bien interesante qué podemos hacer nosotros como profesionales. Sabemos que existen esas alternativas. En mi caso, yo lo veo y digo, pues sí puedo presentarle a alguien más a Maritza para que Maritza le explique un poco qué bueno, o sea, porque usted tiene esa expertise que pues hay que hacerle ruido, la verdad, o sea, y la gente se tiene que enterar que estas herramientas existen y cómo vamos a ayudar a la gente. Y no digo que todo es ad honorem, mucho sí, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que tenemos que regalar, como el tiempo, y que es lo más valioso, pero lo tenemos que regalar porque si no, no podemos llegar a generar estas soluciones. Pero también, ahí quiero llegar a otro punto, es al final una cooperativa o una fundación cobra una tasa de interés, ¿verdad, licenciado? O sea, también, y con esto no quiero decir que se está lucrando con la pobreza de Guatemala, o sea, pero es que hay un costo financiero, ¿verdad? O sea, el dinero no se puede regalar lamentablemente, o sea, no es que yo te presto 1,500 y me pagas 1,500 en 3 años, o sea, hay un costo del valor del dinero en el tiempo que hay que tomar en consideración, un costo operativo y administrativo por el manejo del dinero, o sea, tiene sus gastos, entonces, ¿cómo se traslada eso? ¿Cómo se traduce? Se lo pregunto y es, eh, obviamente los bancos siempre tienen una mejor tasa de interés versus una cooperativa, ¿no? En su mayoría de veces. ¿Cómo desde su posición logra traducir eso? O sea, ¿qué tan complejo ha sido para usted esa labor, sabiendo que usted tiene una tasa, pues obviamente más baja que las cooperativas, pero las cooperativas pueden llegar a ese lugar, pero al final es una tasa que a veces es muy dura para las familias también. ¿Cómo lo ha manejado usted en su experiencia? Bueno, es un tema muy, muy sensible, muy cuestionado, pero también creo que la única forma de verlo es poniendo los pies sobre la tierra. Y es que hay costos muy altos para lograr llegar a esas familias. Y para mí el crédito más caro es el crédito que no se tiene. Entonces, si no existieran estas instituciones que están compenetradas con la realidad de los entornos inmediatos comunitarios y diseñan opciones y oportunidades para estas familias, es imposible una tasa subsidiada. No se puede. ¿Por qué? Bueno, porque las instituciones que trabajan cooperativas administran ahorros de sus asociados. Entonces tiene que haber un costo. Fundaciones y asociaciones que no captan del público muchas veces gestionan préstamos a nivel internacional y para lograr calificar ante estos organismos tienen que tener unos indicadores financieros de sanidad y de sostenibilidad financiera, porque no podemos hablar ahí de rentabilidad, porque
no son instituciones lucrativas, pero sí necesitan esos niveles de sostenibilidad operativa y financiera para atraer fondos al país y que puedan invertirse en estas iniciativas de desarrollo. Si no, no lo logramos, no lo logramos. Y aunque quisiéramos en un mundo ideal realmente unas tasas subsidiadas o tener subsidios estatales para familias en extrema pobreza que lleguen efectivamente, pues eso es el mundo ideal, pero el mundo real nos indica que tenemos que procurar llegar a las familias con las mejores opciones que podamos con base en nuestras capacidades, sin poner en riesgo, porque ese es otro tema en las entidades financieras, ¿verdad? El riesgo crediticio, el riesgo operativo, todos los riesgos operacionales, etcétera, que tenemos que cuidar y tenemos que cuidar a la organización, porque si no somos sostenibles, pues entonces dejamos un vacío más grande que el que había. Correcto, ¿verdad? sí, yo eso creo también. Y hay un punto ahí que usted tiene toda la razón. Yo siempre lo he creído. Yo lo que quería era oírlo del lado de una experta, ¿verdad? En el área, o sea, y profundizar más en el tema. Yo el concepto que tengo muy claro es, si regaláramos el trabajo que hacemos hoy, podríamos hacer X cantidad, ¿verdad? O sea, nosotros en Zona 8, por ejemplo, si no existiera el margen en el proyecto, se pudieran haber hecho 115 apartamentos, pero no podríamos buscar un nuevo proyecto porque se acabó, o sea, se regaló. Pero en cambio, tal vez no es regalado, porque no es regalado y los propietarios lo saben, que les cuesta y nosotros los valoramos y cuidamos mucho, es sí, obviamente hay un margen, pero ese margen no es, muchas veces la gente cree, es que el margen se lo están echando encima, ¿verdad? O sea, para las personas que realmente entendemos de esta situación país, creo que buscamos ser muy conservadores en el manejo de ese margen, ¿no? Y igual funcionan las entidades, las cooperativas y estas fundaciones, en su mayoría logré marginar esto en el crédito, eso me sirve para poder tener estos puestos y estos lugares y para poder pagar el salario de esta persona administrativamente. Ese recurso se reinvierte, podríamos decirlo, en la misma operación, y en lugar de solo hacer 115 apartamentos, gracias a que obviamente tenían su margencito, ese dinero que se ganó nos sirve para meterlo a otro proyecto en Ciudad Quetzal, por ejemplo, o meterlo en X lugar, zona 17, y esos mismos proyectos ya no van a ser 115, ahora son 290 y 216 en otro, y esos generan sus mismos margencitos, y entonces podemos hacer 400 y 400, y eso nos permite ir creciendo porque le estamos dando solución a más familias versus habernos quedado solo con 115, no sé si me va a entender. Por supuesto, y ahí tiene mucho que ver la estrategia también de crecimiento de las organizaciones, porque créanme que hay mucho que hacer en el país y entonces las instituciones también se plantean sus propios planes estratégicos, cómo van a ir creciendo en cobertura, cómo van a crecer en penetración, hacen proyecciones financieras de cómo quieren crecer, cuánto pueden crecer en número de créditos, en montos, y también desde nuestra perspectiva de desarrollo, cómo logramos realmente ese impacto positivo en el interior del país, hacer más democrático el crédito, ¿verdad? Que llegue a donde la gente lo necesita en condiciones que la gente pueda pagar sin padecer, digo yo, sin Yo creo sufrir. que son como planes integrales, siento, o sea, es importante justamente más en el interior, ahorita que ustedes lo hablaban, yo lo pienso, lo que usted dijo, o sea, si son microcréditos y pasitos así, es un plan integral para que al final, y nosotros lo hablamos mucho, en 10 años, ¿cómo va a ir mejorando estas familias? O sea, bajo todas sus necesidades, dolencias y demás. Entonces, al final creo que todos deberíamos de tener como esos planes integrales. O sea, es ese 360 justamente. Exactamente. Creo, yo trabajé en una fundación que aprecio mucho y sí la voy a mencionar porque Por favor. es una institución que admiro, la Fundación Progresar. Esta institución trabaja con grupos de mujeres en extrema pobreza y tienen un modelo de desarrollo muy interesante en donde los 3 primeros años les dan capacitaciones a las mujeres
pero de autoestima, Es un de liderazgo, empoderamiento, de ajá. empoderamiento de las mujeres, también de temas de violencia intrafamiliar. Y se les da un crédito sin interés para que ellas empiecen un pequeño emprendimiento con lo que sepan hacer. Es que yo sé hacer tamales. Bueno, hacer tamales y a vender. Y otras dicen, no, yo lo que sé es cuidar cochitos, cerditos. Pues entonces trabajen eso. Y las mujeres empiezan a tener su dinero. Y entonces me decía la directora de esta institución, ¿cómo mido yo el impacto de nuestro trabajo? Porque a los 3 años les siguen dando crédito, pero ya pagan una tasa de interés. Porque las mujeres ya aprendieron que si no existe esa institución, no van a poder ayudar a otras. Entonces se les enseña hasta el concepto del por qué se paga una tasa de interés, por ejemplo. Y entonces ella me decía, cuando las señoras empiezan a venir a las reuniones, no tienen ni monedero. Luego empiezan a trabajar y ya traen un monedero porque ya traen algo de dinerito ahí de sus negocios. Luego va pasando el tiempo y ya traen billetera. Y donde miro que ya están en otra etapa de desarrollo es cuando ya traen su bolsa y adentro la billetera. Qué A mí eso bonito. me parece muy interesante justamente. Yo saqué un diplomado en diseño de joyas y nos llevaron no recuerdo el nombre de la comunidad, pero es cabal de mineros y cosas así. Y me pareció muy interesante. Yo estuve 1 año más o menos siguiendo y justamente era eso, o sea, empezamos aprendiendo de joyas y después ya se empezaron a hacer pequeñas comunidades donde las mujeres justamente y empezaban a diseñar, empezaron a tener sus pequeños emprendimientos y todo, pero en general, o sea, ¿cómo empodera a uno cabal a la comunidad a perder ese miedo, a la educación financiera que a mí me parece muy importante? O sea, es fundamental y empieza uno con manzanitas y peritas, pues, pero realmente, o sea, justamente en 3, 5, 10 años, o sea, cómo esa educación financiera les ayudó a ellos a superarse justamente, o sea. Sí, por eso yo creo mucho en programas que den crédito, Y acompañarme. acompañamiento con capacitación, ¿verdad? Porque el crédito por sí solo, pues sí, por supuesto que genera un gran impacto, pero mostrarle a la gente que es un negocio o incluso a que piensen en ellas mismas, por ejemplo, ¿cuál es su ruta de vida? ¿Dónde se mira usted en 10 años? Y entonces, no lo he pensado. Bueno, pues tenga este papel, marcadores, piense y dibuje su línea de vida, Sí, yo he su plan de trabajado en vida. mesas de trabajo justamente así. Y es interesante justamente eso, o sea, pues yo hace mucho tiempo voluntariado y las guardábamos, las poníamos en paredes y se hacían como a los 6 meses, bueno, o sea, de esto que tú soñaste, ¿cómo vamos? O sea, ¿qué hemos ido haciendo con pequeñas acciones y cosas así? Y tuve la oportunidad hace como 3 años de regresar a una comunidad donde, o sea, todos esos papelitos que estaban pegados ahí, se lograron, o sea, fue una comunidad donde se puso luz, las viviendas ahorita ya están cambiando y todo, y dice uno, o sea, es justamente eso, o sea, creo que pasa mucho que estas personas tienen miedo a pensar en un futuro y muchas cosas, porque no hay las personas que les den esas herramientas, o sea. Sí, no hay oportunidades. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que tenemos espacios de participación? Pues tenemos que escuchar, tenemos que ir, tenemos que estar, tenemos que proponer, pero no con nuestra voz, sino que con la voz de lo que la gente necesita y lo que la gente quiere, empezando nuevamente con el tema de vivienda, ¿verdad? Una vez estaba en un viaje, era una capacitación, y entré a una casa donde la familia vivía en condiciones de extrema pobreza y había una casa, la casita que estaba bien construida, dando la espalda a la salida del sol. Y entonces yo preguntaba a la especialista en multiculturalidad, ¿por qué no está la familia en esta casita que está bonita? Y están ahí en la casa que ya se está cayendo a pedazos. Y me decía, porque nadie les preguntó para dónde
tenía que estar la vivienda y en la cultura, en la cosmovisión maya, una vivienda no puede construirse de espaldas a la salida del sol. Entonces, por eso digo yo, tenemos que escuchar. Sí. Si queremos diseñar modelos de desarrollo detrás de un escritorio, no vamos a tener resultados. Usted me mostró la vez pasada que nos conocimos, licenciada, hay un manual, ¿no? Es un manual de vivienda social que, que tiene esos detalles, ¿no? Que tienen relación con la cosmovisión maya. Y eso me parece a mí, digamos, son iniciativas, ¿verdad? O sea, súper valiosas, creo yo. O sea, y ese tipo de información debería de estar en digital y difundirse, pues, ¿verdad? O sea, porque la gente tiene que tener acceso a esa información. O sea, es un trabajo de muchos años, de muchos profesionales, con mucha información tan valiosa que ¿por qué no está en línea? Pues, o sea, bueno, que se va a vender, pues que se venda. O sea, si ese es el tema es lucrarlo, ¿verdad? O sea, pero si no, o sea, a lo que voy es, ¿cuánto cuesta digitalizar el libro? Tenerlo, o sea, es cuestión de pedir permisos, ¿me entiende? O sea, de pedir los permisos y todo lo demás, pero lo que voy es, esa información debería estar acceso a muchísimas comunidades cooperativas, deberían tener acceso a esto, ¿verdad? O sea, porque ya es un hecho, o sea, la cosmovisión maya no va a cambiar de lo que era hace 10 años a lo que es ahorita, eso es un hecho, o sea, ya no estamos hablando de cosas nuevas, o sea, podemos hablar de innovación en materiales y cosas así, pero el tema de la experiencia humana, de vivir en un ambiente, eso no va a cambiar de la noche a la mañana, pues, o sea, esa investigación sigue siendo tan valiosa como cuando salió, a mi criterio, entonces, ¿por qué no o sea, ahí es donde tenemos que trabajar todos juntos, creo yo, ¿verdad? Ahí es donde nos tenemos que unir, porque realmente, nuevamente, tenemos que ver a la vivienda como el medio para la dignificación de esas familias que pues están esperando la oportunidad de desarrollo, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos que hacer es construir esos puentes de comunicación y abrir esas oportunidades para que las familias tengan acceso. Y de verdad, eso es urgente porque Guatemala es un país de jóvenes. Tenemos que desarrollar mecanismos para atender jóvenes, para atender a las mujeres, que dicho sea de paso, somos de los países más emprendedores de América Latina. Hay muchas mujeres que emprenden con actividades diversificadas. Los fines de semana hacen chuchitos, entre semana venden por catálogo o están vendiendo tomates o venden huevos. Pasteles o cosas así. Eso se vive en cualquier entorno, creo yo. Nosotros aquí en la oficina creo que la mayoría de mujeres igual siempre tenemos algo extra que hacer. O sea, si preguntamos aquí, todas se nos ocurre algo. ¿Y qué estás haciendo? Es que, no sé, hago globos el fin de semana o cosas así. O sea, eso es algo muy natural en el ser humano y en la mujer en específico. Y en el interior está muy poco desarrollado. Pues en el interior, cuando uno visita especialmente el occidente del país, uno se asombra de la capacidad de diversificación también que tienen las mujeres, porque si tienen sus cerditos, tienen sus gallinas, tienen sus telares y tienen 5 hijos, 8 hijos. Y entonces yo les pregunto a la señora y ellas se ríen nada más, ¿cómo les alcanza el día? Y encima cocinan y tortean y a veces le van a dejar al esposo la comida al campo. O sea, la mayoría. Esa es la realidad de este país. La gente es muy trabajadora. Pero hay que impulsar bastante eso, siento yo, o sea, ahí es cabal, como dice Mauricio, donde creo que todos deberíamos de entrar y decir, bueno, o sea, ¿cómo yo te ayudo desde cualquier lado a impulsar este tipo de situaciones? Pero creo que son puras capacitaciones y todo eso. La verdad es que me gusta mucho esa idea de el acompañamiento, o sea, siento que muchas veces solo está el arranque. Sí, el cielo es el límite cuando hablamos de diseño de programas de desarrollo y de atención, ¿verdad? Ahí sí hay que soltar la mente, la creatividad y tener la capacidad de pensar fuera de la caja, ¿verdad? Y no tener miedo. También nosotros los que trabajamos hemos trabajado en desarrollo, trabajamos en finanzas, esos modelos que sean innovadores, que sean propositivos,
y sobre todo con esa disponibilidad de, Melite, juntémonos, hagamos banco, ONG, algo interesante, banco, instituciones de capacitación, organismos internacionales, banca nacional. O sea, es que si no no vamos a poder solucionar ni tener mayor impacto, ¿verdad? Los que crean que solitos van a tener éxito o impacto, creo yo que tienen que empezar por hacer un análisis de su entorno para que puedan determinar que solo trabajos conjuntos vamos a poder hacer un cambio en Guatemala. Súper. Licenciada, y usted nos puede, para ir concluyendo, digamos, con toda esta experiencia tan robusta, usted nos puede contar un poco, digamos, su papel en el CHN, ¿verdad? O sea, como gerente de banca social, ¿cómo es su interacción con demás entidades y digamos, a qué se enfoca esta gerencia? ¿Qué habilita esta gerencia? ¿Qué oportunidades habilita esta gerencia? Bueno, muchas gracias. Hay que empezar diciendo que las autoridades del banco, desde su presidente, el ingeniero Sergio Silva, la vicepresidenta, la licenciada Carla Guerra, tenemos una vicepresidenta mujer, esa ya es su, Eso se sabe, aplaude. cuyo, y por supuesto nuestro gerente, Luis Fernando García, y su gerente que es Edwin Sánchez, todos ellos están en la línea de que el banco, como banco estatal, es el banco para propiciar modelos de desarrollo y atender necesidades de desarrollo que hay en el país para la población. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿cómo lo hacemos? Entonces dijeron, necesitamos crear una banca social, un banco que no es eminentemente financiero, sino que tiene ese otro enfoque de impacto en las poblaciones que requieran de distintos apoyos. Y entonces tuve el honor de venir a trabajar al CHN en esta gerencia de banca social. ¿Por qué? Porque también el banco está muy comprometido con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, la ENIF, que está impulsada por la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala, y estamos otras entidades financieras reguladas y no reguladas adheridas a esta iniciativa. Y la ENIF tiene pilares muy importantes, como es el apoyo a los microcréditos. ¿Para qué? Para la productividad, por una parte. Tiene también el apoyo de jóvenes, tiene un eje de mujeres, y el banco ha diseñado una estrategia de atención en función también de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Y uno de los pilares, por supuesto, es vivienda de interés social. El banco tradicionalmente y muy fuertemente ha estado enfocado en atender vivienda nueva, el déficit cuantitativo de vivienda, pero estamos también desarrollando un modelo de atención para el déficit cualitativo de vivienda y, por supuesto, vamos a hacer el lanzamiento oportunamente. Estamos trabajando también en alianza y reitero que yo soy muy, muy creyente de las alianzas estratégicas. Como No Mujeres, estamos en un proceso de desarrollo también de crédito para la empresarialidad femenina, pero no, no basta con poner el nombre, no es el nombre lo que nos interesa, sino tener valores agregados que realmente reflejen lo que las mujeres quieren. En la semana pasada tuvimos un webinar interno, invitamos a empresarias mujeres a que ellas nos dijeran ahí qué necesidades tenían, qué les gustaría que el banco les apoyara. Como focus group, pidamos, ¿eh? Sí, virtual. Sí. Y fue muy lindo y nos hizo reafirmar muchas de las cosas que sabemos y aprendí por mucho más de ellas, ¿verdad? Entonces queremos seguir en esa línea de diseño de productos financieros, no solo crediticios, sino que también las mujeres pueden necesitar esa cuenta de ahorro, porque si nace su bebé y empiezan a ahorrar 10 quetzales, 20 quetzales mensualmente,
y logramos que ellas se ilusionen con que ese hijo puede ir a la universidad, si ella sigue ahorrando así poquito a poquito hasta que el hijo crezca, vamos a cambiar realidades en un país, ¿verdad? Si ella no pudo ir a la universidad, pues tal vez con un programa de ahorro, con una tasa preferencial, ella logre que su hijo se pueda inscribir a una universidad, por ejemplo, y dar ese tipo de saltos cualitativos en los servicios financieros tradicionales. No seguir con lo mismo, porque si hacemos lo mismo, vamos a tener lo mismo. Entonces no hagamos lo mismo. Tenemos que cambiar. Y va a ser trascendentales al final de cuentas, pasos. Pues eso es lo que buscamos, ¿verdad? No es una tarea fácil. Queremos sumar, siempre sumar, por eso estoy aquí, porque quiero sumar con ustedes en este esfuerzo, que se enteren de que el Banco CHN está en la disposición y el compromiso de generar iniciativas que sean de beneficio para la población guatemalteca como Banco Estatal de Desarrollo. Súper, pues buenísimo. Muchísimas gracias, licenciada. A nosotros nuevamente un enorme placer tenerla por aquí. Estamos seguros que pues es un conversatorio de muchísimo valor. Y pues nada más que agradecerle, de verdad. O sea, muy complacido de que usted pueda estar aquí con nosotros. No sé si quiere dar algunas últimas palabras. ¿Verdad? O sea, de su participación por aquí con nosotros. Bueno, reiterarles mi agradecimiento por esta invitación. Yo me siento muy honrada, gracias por tomarme en cuenta. Pero sobre todo me alegra mucho ver jóvenes profesionales como ustedes tan comprometidos con el tema de vivienda de interés social. Ojalá que así sigamos sumando con personas como ustedes, jóvenes que aportan, que construyen, inquietos, con disposición de aportarle a nuestra Guatemala, ¿verdad? Y hacer realmente que los jóvenes también tengan esos espacios para aportar en el desarrollo del país. Así que la agradecida soy yo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, licenciada. Todo gusto. Haciendo capa